Nació el 30 de abril de 1975 en la Ciudad de México, renombrado músico y compositor de música clásica, atonal y ópera. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Cursó la licenciatura en violín en la Facultad de Música de la UNAM y estudió composición en París con Jean-Luc Hervé en el Conservatorio de Boulogne-Billancourt y análisis con Vincent de Clercq en el Conservatorio de Sèvres, Francia. Fundador de Castalia Ensemble e integrante de la orquesta barroca La Partenope, agrupaciones con las que se ha presentado en México, Francia y Perú. Ganador de varios premios en concursos de composición como el Jesús Villarrojo, Miguel Bernal Jiménez y Nuestra América, entre muchos otros en varios países. En 2017 gana el segundo concurso iberoamericano de composición para Orquesta Sinfónica de Ibermúsicas con la partitura Sous les cieux para clarinete y orquesta, ganador del segundo lugar en el concurso de composición México-Japón 2019. Sus obras han sido interpretadas en Francia, Suiza, España, Cuba, Estados Unidos, Colombia y México. Compositor apasionado que nos tocará el alma con su música. Claroscuro se viste de manteles largos con la presencia del maestro David Hernández Ramos. Tú eres músico, tú eres violinista, tú eres compositor y me contabas que estuviste no pocos años, 6, en Francia, específicamente en París, digamos, con una vida de estudiante muy, muy activa, muy, me decías, muy limitada económicamente, sí, pero muy, supongo, muy profunda en algún otro aspecto, ¿no? Pues en el aspecto del aprendizaje muy, muy intenso, ¿no? Muy, 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 muy fuerte, muy profundo. Está uno confrontado como compositor, pues, a toda la como vorágine de estéticas que hay en todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, París es el punto en el que llega todo, ¿no? En el que, y sobre todo, a mí particularmente la que más me interesa es esa como vanguardia europea, ¿no? Uh-huh. Finalmente, la música de concierto clásica, decimos, es un invento de ellos, ¿no? La música francesa es muy, muy, muy rigurosa, ¿no? Uh-huh. Y ellos tienen esa forma también de vida, ¿no? Todo es muy, 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 muy riguroso. Y todo es muy, para ellos, como ellos hacen las cosas, ¿no? Todo lo demás es, a veces me atrevería a decir que llegan a tener como la actitud de que todo lo demás está mal. La forma correcta es la francesa, ¿no? El cliché del parisino, que es arrogante, golpeado. Sí, ¿no? Que sí existe, o sea, que sí es. Digo, también hay mucha gente que no, pero sí, la verdad es que sí, como buena capital, sí es el lugar donde la gente es más difícil, ¿no? O sea, claro. Creo que en todas las capitales del mundo eso pasa, ¿no? Siempre. Contrario al otro cliché del francés, que es este lenguaje más bien dulzón, más bien para enamorar, más bien como suave, sí, curvilíneo. Sí, pero eso sí creo que es una especie de cliché malentendido, ¿no? O sea, malentendido por la ciudad misma, por la ciudad que siempre se le cataloga de romántica, ¿no? O sea, uh-huh. Bueno, lo que pasa es que es muy bonita, pero bueno, de eso a romanticismo. Pues, de eso que den ganas de romancear, no es tan así. No, realmente no, o sea, nunca lo viví, nunca viví París como un paraíso amoroso idílico, ¿no? De hecho, todo lo contrario, alguna vez me dieron ganas de aventarme desde un puente, ¿no? Lejos de. Pero también tiene ese tinte trágico, ¿no? Sí, esa como pequeño especie de, pues no sé, ese parentesco que tienen también con el tango, ¿no? O sea que finalmente el tango no es de ahí, pero fue como acogido ahí y hay una comunidad argentina muy grande, ¿no? La primera vez que yo fui a una milonga fue en París, o sea, yo entré y me sorprendió muchísimo ver a la gente bailando, ¿no? Y, uh-huh. Digo, no es algo que uno se vaya a encontrar inmediatamente llegando a París, pero de pronto ya viviendo ahí empieza a conocer una de las comunidades, pues sobre todo latinoamericanas, ¿no? Este sentir trágico, digamos, por definición, que tiene el tango, lo viviste muy, muy a flor de piel estando en París, estando... Sí. Estando ahí, viviendo, uh-huh. Sí. Yo, por ejemplo, la música que hago es una música
completamente atonal, una música, con esto va a ser como redundante en mi expresión, pero una música muy abstracta. Digo, la música por definición es abstracta, ¿no? La abstracción por excelencia. Sí, pero bueno, el lenguaje que yo manejo es especialmente abstracto en el sentido de que no está tan apegado a las convenciones de la música tonal occidental, ¿no? Sin embargo, estando yo en París, de pronto cuando terminaba una pieza, como para limpiarme un poco la cabeza, escribía un poco de música tonal para mí, o sea, no para como incluirla en mi catálogo, sino por diversión. Claro. Y lo que escribía eran tangos, justamente. Tangos de música de cámara, ¿no? Para cuarteto de cuerdas. Era tu guarida de escape, tu vacación. Y vacación, más bien eso. O sea, era como limpiar un poquito la cabeza de tanta... No quisiera usar la palabra disonancia, porque bueno, no, pero, o sea, la palabra disonancia le puede decir más algo a la gente que no está muy familiarizada con el lenguaje musical o con la música. Pero yo diría después de tanta mierda, ¿no? Que se mete uno en la cabeza para construir una pieza, ¿no? Sí, mira, yo las veces, y las podría contar con una o dos manos, que he escuchado música tonal, angustia. Angustia mucho, es como que uno como oyente la quiere jalar hacia lo conocido, hacia lo convencional, hacia lo tonal, hacia lo estructurado. Creo que sabes de lo que te hablo. Sí. Y angustia muchísimo, ¿no? Pero fíjate, tensa. Acabas de utilizar una palabra que es muy, muy atinada, hacia lo convencional. Digo, lo convencional, en principio, puede sonar como un término peyorativo, pero bueno, no lo es. O sea, la convención es lo que está establecido, ¿no? Entonces, lo que está establecido sirve para generar reconocimiento. Por ejemplo, en la música, lo que está establecido en la música a la que estamos acostumbrados aquí en México, por ejemplo, o en todo el país de origen occidental, culturalmente hablando, o con una occidentalización plena, reconoce esas convenciones, ¿no? La música tonal reconoce lo que es una tónica, lo que es una melodía, lo que es un cambio armónico de tónica dominante. Esas cosas son convenciones. Entonces ahí es a donde yo hago a veces la analogía con la pintura, ¿no? La pintura abstracta y la pintura figurativa, ¿no? Yo hago esa analogía a veces con la música, ¿no? En el sentido de que cuando la música está llena de muchas convenciones, entonces podría casi sentirse como si fuera una pintura figurativa, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie tiene duda de qué es lo que está pasando. Todo el mundo reconoce una melodía o reconoce una armonía y todo el mundo contento. Sí. Cuando no reconoce uno una melodía y no reconoce una armonía y no sabe qué está pasando, entonces tiene que abrir su sensibilidad a otra cosa, a buscar otra cosa. Y ahí es donde yo hago esa comparación con la abstracción, ¿no? Después de que hablábamos que la música es la abstracción por sí misma, por naturaleza, ¿no? Pues tengo un amigo que cuando le preguntaban, compositor, cuando le preguntaban que cómo era la música que hacía, él lo decía con de una manera completamente socarrona, pero al mismo tiempo pues muy atinada, ¿no? La forma de explicar es decir, imagínate que es una música para una película, pero sin la película. Porque desafortunadamente, y sí creo que es una cosa desafortunada, el lenguaje cinematográfico se ha apoderado un poco de ciertas músicas contemporáneas para representar cosas que a final de cuentas las acaban encasillando en una convención, ¿no? Yeah. Entonces, pues un poco, por ejemplo, como el uso que hizo Kubrick de música de Ligeti, ¿no? Donde la conceptualiza en un ámbito de angustia, ¿no? De desazón y todo eso, pero pues es justamente porque es una música que es atonal y que para quien está acostumbrado a la convención inmediatamente lo descontextualiza y lo angustia, ¿no? Así es. Entonces eso se me hace un poco una lástima
Porque entonces ya después es eso, ¿no? Escucha a la gente la música que uno hace y dices, ay, suena como película de terror, ¿no? Pues sí, pero yo realmente estaba tratando de describir un amanecer, ¿no? O sea, entonces, desafortunadamente las convenciones ya llevaron a que ahora eso la gente lo vea como una película de terror y yo estaba pensando en un amanecer que va hacia el mediodía, ¿no? En ese transcurso de gama de colores y de luces, ¿no? ¿Cómo aborda un profesional del sonido el silencio? Bueno, pues es que ese es justo el punto de partida y ese es lo más difícil, o sea, justamente, a ver, ¿qué voy a hacer sonar que sea suficientemente interesante como para haber interrumpido el silencio, ¿no? Digo, y además... Qué padre lo que dice. Y después tenemos a toda un muro gigantesco de compositores detrás, ¿no? Uh-huh. Maravillosos que ya hicieron cosas increíbles, ¿no? O sea, tengo otro amigo también compositor que siempre hace esa analogía cuando terminamos de escuchar alguna música que nos gusta mucho y él me dice, la primera vez que yo vi esto, que es con la partitura, o sea, que escuché esto con la partitura en mano, así leyéndola, terminé, cerré la partitura y me dieron ganas de irme a aventar un barranco, ¿no? Porque ya, o sea, después de esa música tan increíble, dices, uno qué va a hacer, ¿no? Bueno, pues lo que uno va a hacer, a final de cuentas, o al menos en mi caso, es tratar de poner en esos sonidos las cosas que me angustian, que me interesan. Me angustian no quiere decir necesariamente mal, de la manera mala. O sea, por ejemplo, una angustia en un momento dado fue eso, ¿no? Regreso otra vez a tratar de plasmar en sonidos de una manera no convencional el transcurso de la luz del día, del amanecer hacia el mediodía, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hay del silencio no como punto de partida, sino como necesidad? Es decir, como ingrediente de esta, jarra, esta creación que estoy haciendo, el silencio, como parte de, como recurso, el silencio como recurso, el silencio como una nota más. Pues el silencio suele tener el papel como más dramático dentro del discurso sonoro, ¿no? Uh-huh. Porque uno está constantemente escuchando un flujo de información sonora y cuando de pronto eso se detiene, inmediatamente genera tensión, inmediatamente genera el esperar qué más va a sonar, ¿no? A través de la historia, pues sí, hay unos grandes momentos de silencio que son excepcionales, ¿no? Que son de quitarte el aliento, ¿no? Entonces, el silencio es eso, uh-huh. Creo que es el drama por excelencia, pero drama lo digo en la palabra, en el sentido como teatral, ¿no? O sea, es el momento cúspide de la tensión, ¿no? Uh-huh. Así lo describiría. Hablando de esto, el mundo de la música ha sido especialmente permeado por este avance tecnológico. El otro día yo escuchaba en una librería de imitación, no sé si se diga así, de instrumentos. Vamos, uno fabuloso de una guitarra, donde vamos, el tipo tocaba en el sintetizador, se escuchaban hasta el sonido propio de los dedos deslizándose por los, ¿no?, trastes. Sí. Vamos, cosa que a mí, neófito en esos temas, me maravilla. ¿Cómo lidias con un avance tecnológico tan perfecto, porque lo es, vamos, contra digamos, ahorita hablé de la guitarra, contra una guitarra de veras, acústica, sin cables, pues, ¿cómo se le hace ante eso? Pues mira, más bien yo este caso, por ejemplo, que me cuentas, yo lo encontraría más como ventajoso que otra cosa, ¿no? Mm. O sea, si un músico en un momento dado en una presentación necesita una guitarra y no tiene la guitarra, pues tiene la posibilidad de hacer eso, de tocar en un teclado con unas muestras sonoras que son así de
precisas, y entonces lo saca del problema, ¿no? Tranquilamente, ¿no? O si uno necesita hacer una maqueta sonora para presentar una pieza, por ejemplo, para una película, para una música para una película, o para una obra de teatro, lo que sea, pues con eso uno puede armar tranquilamente en una computadora una maqueta, ¿no? Uh-huh. Una maqueta que se parezca mucho a la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una ventaja. Está muy bien que exista. Siempre va a ser mejor que tengas al guitarrista, ¿no? Pero claro. Pero tú no lo verías como ni como una competencia desleal, ni como un vamos, por muy perfecta que sea el programa de una computadora, no le llega al sonido original. Fíjate que hay muchos sonidos que cada vez se parecen más. Como dices, la guitarra es impresionante. Por ejemplo, el piano es perfectamente reemplazable con un instrumento eléctrico, ¿no? O sea, hay muchísimos instrumentos que tienen una sonoridad idéntica, ¿no? Un órgano es lo mismo, ¿no? Hasta un clavecín. Pero curiosamente las cuerdas frotadas todavía no lo consiguen, ¿eh? Todavía no he escuchado nada que se parezca verdaderamente a un instrumento de cuerda frotada, pero bueno, igual va a acabar pasando, pero bueno, no importa, o sea, no le veo ningún, o sea, solamente le vería yo ventajas en el sentido de que permite economizar muchas cosas, muchas situaciones. Por ejemplo, lo que te decía concretamente, hacer una maqueta, por ejemplo, ¿no? Donde sí me parece una lástima es en industria discográfica, sobre todo popular, que ya hayan reemplazado a los músicos por sintetizadores, ¿no? Ahí sí me parece completamente un despropósito, porque, o sea, vamos, pues existe y tiene en los medios y todo para tener una pequeña orquesta, por ejemplo, lo que se veía cuando cantaba José José, ¿no? O sea, que estaba ahí cantando en el patio y tenía la orquesta atrás. O sea, eso es ya no existe, irreemplazable, y ya no existe. Ya no. ¿Por qué? Porque es muy caro, es carísimo tener una orquesta ahí atrás. Pero el resultado es una cosa así diametralmente distinta a tener a dos fulanitos con un teclado, ¿no? Y más aún también cuando la producción es la del disco, y en el disco pues utilizan instrumentos sintetizadores, pues, ¿no? Claro. Eso ahí sí me parece una lástima, un despropósito absoluto, ¿no? Yo siempre he tenido curiosidad a la hora que he platicado con músicos de preguntarles qué es aquello que le sucede al músico para elegir su instrumento, lejos del cliché de el instrumento te escoge a ti. El violín llegó a mí porque justamente cuando comenzaba la época de los CDs, así cuando apenas eran la novedad, mi papá compró un reproductor y el primer disco que compró era el concierto para violín de Tchaikovsky. Y lo puso y yo estaba así por ahí, lo escuché, y en cuanto escuché eso me quedé estupefacto, ¿no? Y ya fui a preguntar qué era y fui a ver el disco, y de ahí todos los días yo ponía el disco y yo me ponía a escucharlo y me desquiciaba esa música, me parecía pues algo que nada me daba eso, que me daba esas horas de sentarme a escuchar ese concierto, ¿no? Y de ahí creo que es justamente de donde vino el violín como tal, ¿no? Porque, no sé, tal vez hubiera sido... Bueno, después hubo más cosas, después mucha música de Mozart que también yo escuchaba y que me desquiciaba. Ahí escuchaba, por ejemplo, piano, y el piano también me enloquecía. Pero por alguna razón, un poco tal vez del azar, lo que fue más fácil que se diera fue que me compraron o que me consiguieran un violín, y había un primo de mi mamá que tocaba en la Filarmónica de la UNAM, y entonces pues tenía mucho que no lo veía, pero sabía que él estaba ahí, entonces lo contactó y le pidió que si daba clases y particulares, y pues sí, y fuimos y entonces comencé a estudiar el violín. Yo quería estudiar el piano también. Mi
fantasía era estudiar los dos instrumentos. Uh-huh. Pero una vez que comencé a estudiar el violín y todo el tiempo que le absorbe a uno un instrumento nada más, pues me di cuenta de que más bien iba a ser ese, ¿no? O sea, que lo del piano, o sea, si quería llegar a tener un nivel correcto en el violín, me tenía que concentrar en el violín, porque además ya estaba yo grande para los estándares, yo ya tenía 13 años, y pues se supone que, bueno, uno debe empezar a los 5 o 6, una cosa así. Fíjate. Y entonces yo sabía que si quería llegar a tener un nivel aceptable, me tenía que concentrar en el violín y pues fue lo que hice, ¿no? Te quiero hacer una pregunta muy estúpida que quiere no serlo. Con esta cosa que se llama el reggaetón, que está como invadiendo nuestro espacio sonoro, pero en unos 2 siglos, cuando la gente recurra a esta época y por lo tanto a su música para entender qué estaba pasando. Paréntesis rápido, evidentemente hay un asunto de mercado que impulsa este tipo de música, cierro paréntesis, pero quizá a nivel diagnóstico, casi médico, ¿qué le está pasando a la humanidad para satisfacerse, para llenarse los oídos con la música que escuchamos casi inevitablemente? Está muy abstraído para no llenarse los oídos de eso, sí. Incluso para mal. Sí, bueno, para mí, para empezar, ya me parecería extraordinario, o sea, poder creer que dentro de 2 siglos vaya a seguir existiendo la humanidad. Eso por principio de cuentas. Por principio de cuentas. Un siglo. Un siglo, sí. El problema con la música comercial es que siempre tiende a irse a lo más sencillo, a lo más elemental, ¿no? A lo más elemental. Y eso más elemental es lo que la gente también igualmente elemental más fácilmente digiere y nunca se le... O sea, la industria lo que quiere es vender y no va a estar pensando en hacer pensar a la gente, ¿no? Uh-huh. No va a estar pensando en retarlos, ¿no? En retar al público y decirles, escuchen esto, ¿no? No, al contrario, todo lo contrario. O sea, lo más sencillo, lo más sencillo, eso, porque además es más barato, uh-huh. Es más rápido, se produce así, en un chasquido, y es basura, ¿no? Es basura. Y entonces, pues estamos también en un momento en que la basura está a la alza, ¿no? Entonces hemos llegado a un colmo. Porque sí, no dudo ni un segundo que en el siglo XVI haya habido basura, y mucha. Sí, pero sí, yo creo que sí había una gran diferencia, o sea, una gran diferencia en el sentido de que la gente misma se daba cuenta de que algo era basura, ¿no? Y ahora no, porque ahora la gente no conoce nada, o sea, no conocen otras cosas, no conocen otras opciones de música. Y entonces, de pronto, esa es la música que está ahí. Y entonces, pues, esa es la música y ya, y nadie tiene ninguna curiosidad de ir más allá y de buscar, de cambiarle a la estación de radio y decir, a ver, voy a buscar una estación donde esté pasando otra cosa, ¿no? Uh-huh. La gente consume nada más lo que se le da. Entonces, ese es el caso de estas músicas, que son músicas que se construyen en un chasquido, que venden muchísimo, que no hacen pensar a nadie, ¿no? Que en ese sentido se vuelven unas músicas un poco como lo que decía, o sea, una música que nada más interrumpe el silencio y que entonces está perfecto porque no va a hacer reflexionar a nadie nada, ¿no? Solamente estar escuchando ahí una pulsación continua y ya. ¿Cómo se levanta uno en la mañana ante tal panorama? Pues es que... ¿Qué te impulsa a seguir componiendo? Llamémosle a contracorriente. Pues me impulsa el hecho de que, como te decía ahí al principio de la plática, uh-huh. Escribo para mí, o sea, no escribo para nadie más
no escribo primero para alguien más. O sea, si escribo es porque necesito escribir. Entonces, después, eso platico con mis colegas compositores, ¿no? Decimos que escribimos música que no le importa a nadie y que nadie oye, ¿no? Nadie oye. Muchas veces ni siquiera entre nosotros mismos nos escuchamos, ¿no? Digo, yo procuro sí hacerlo, yo procuro escuchar la música que hacen mis colegas y la discutimos, vamos a los estrenos de nuestras piezas y nos decimos todo lo que nos gustó y sobre todo lo que no nos gustó, ¿no? O sea, sí tengo como una libertad así, creo que bastante sana con colegas, no con todos, pero al menos con los que más aprecio yo, con los más cercanos, de podernos decir, oye, esto que hiciste no funciona, o esto que hiciste funciona muy bien, de todo eso, ¿no? Pero sí, siempre platicamos que hacemos música que no le importa a nadie, realmente no le interesa a nadie, y en ese sentido, a mí sí me parece que es extraordinario que exista el FONCA y que existan las instituciones que apoyan que se siga creando, ¿no? Que se siga, porque bueno, dentro del no le importa a nadie y no escucha a nadie y lo que hacemos y de pronto participamos en concursos en el extranjero y ganamos, ¿no? Y estamos trabajando y haciendo cosas que igual de pronto nadie nos escucha aquí, pero bueno, sí nos escuchan por otro lugar, ¿no? Los colegas de otros lugares al menos, ¿no? O la gente, los intérpretes, por ejemplo, que sí se ha intensificado el interés de los ejecutantes en la música nueva, eso sí, ¿no? Entonces de pronto, bueno, pues por ahí sí nos escucha, ¿no? Por ahí sí hay el nadie, pues tampoco es nadie, pues, pero es mínimo, es muy reducido, muy reducido el público, ¿no? Muy reducido. Y entonces por eso digo, lo que exista el Sistema Nacional de Creadores de Arte me parece una cosa maravillosa, le pese a quien le pese y que digan y critiquen y hagan lo que miles de críticas muy estúpidas que he escuchado y leído últimamente, ¿no? Sobre todo de gente que no tiene ni la más remota idea de lo que es crear, ¿no? La gente no se ha dado cuenta cuán necesaria es la música. Sí, y al mismo tiempo también pasa eso, ¿no? Es muy, muchas veces, no siempre, mal pagada o la gente no entiende que es algo por lo que se tiene que pagar, ¿no? O sea, no es difícil que la gente entienda que el arte cuesta y que cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, porque cuesta mucho trabajo hacerlo. Por eso es difícil que uno después viva como compositor, porque de pronto pasa el fenómeno de que uno tiene colegas ejecutantes y de pronto uno saben que uno es compositor y entonces te dicen que quieren que les escribas una pieza, pero después cuando les dices que le va a costar tanto, entonces no vuelves a saber de ellos nunca, ¿no? O peor aún, hay hasta los que se enojan, ¿no? Pues yo eso me dedico a escribir música, o sea, yo de eso es lo que pretendo vivir, ¿no? Y hay otros que todo lo contrario, hay gente que tiene muy claro y, o sea, yo sí he tenido encargos de colegas y es llegar y decirme cuánto va a costar, quiero una pieza tuya, quiero una pieza para tal formación pero bueno, si yo me dedicara o viviera exclusivamente de eso, ya me hubiera muerto, ¿no? Porque si no es algo que pase todo el tiempo y vuelvo otra vez con lo del apoyo de las instituciones, o sea, hacen posible que la música se siga escribiendo, ¿no? Y bueno, pues es por eso que insisto que esos apoyos es importante que tenerlos, hay que conservarlos. Que se conserve como, sí. Bueno, es importante conservarte a ti porque, bueno, basta hablar este tiempo contigo para saber que es alguien que la humanidad necesita, pues, por lo que aportas, lo que das, lo que eres y lo que puedes servir. Y qué gusto platicar contigo. Gracias. No, gracias a ti. Igualmente. Gracias.